Hoy disfrutaremos de la palabra a través del mensaje que trae nuestro hermano pastor Juan José Bravo. Mientras que pasa por este lugar, que le brindo un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Ha llegado el momento más importante, mi Dios amado, de reunirnos, como es el de compartir tu palabra, ser bendecido, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Dios mío, por este día y gracias por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. Podemos sentarnos. Hoy tenemos un texto cortísimo y un tema muy extenso. Muy extenso. El versículo es cortísimo, de hecho lo tenemos en 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. 1 de Timoteo 3, 1. Este tema surgió en mi mente, lo puso el Señor en mi corazón por ciertas situaciones que estábamos viviendo, pero también porque los miércoles pues estaba dando el estudio del libro de los Efesios. Y en el libro de los Efesios venía un versículo interesante que hablaba acerca de los ministerios en la iglesia. Eso es lo que me hizo ver la posible conveniencia de tocar un tema del que yo nunca escuché un sermón. ¿Esto funciona? Que digo que vamos a ver un texto. 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1. El tema que traemos hoy es un tema sobre el que yo nunca escuché un sermón, pero circunstancias y el estudio de Efesios me hicieron ver que tal vez sería bueno tocar este tema. Nunca prediqué un sermón sobre el pastorado, nunca escuché un sermón sobre el pastorado, pero yo creo que todos tenemos relación en la vida de la iglesia y en la vida cristiana sobre el pastorado, porque el pastorado no existe. Y no entenderlo bien no puede hacer daño. De manera que todos necesitamos saber algo sobre un ministerio fundamental que Dios ha puesto en su iglesia. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 de 1 de Timoteo, que dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahora nos vamos a ir a Efesios capítulo 4 y versículo 11. Si queréis lo buscáis y si no yo os lo leo, porque lo tengo a mano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, hermanitos, podemos sentarnos. ¿Sabéis? Desde que a partir de la caída del hombre, Dios se hizo un plan para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Dios estuvo siempre dando dones a los hombres en forma de hombre. Dios llena el mundo de sus dones: la luz, la vida, los alimentos, el aire, tu familia, tu salud. Pero hay también otros dones de Dios, que son dones espirituales. El don de la salvación,
los dones que Dios te da para vivir tu vida en victoria, para desarrollar un ministerio en la iglesia edificante. Y entre todos esos dones hay algunos que no son solamente espirituales, son también dones de carne y hueso, que son los pastores, que son los evangelistas, que son los directores de la escuela dominical, que son los profesores en cualquier otro ámbito. Bueno, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su mayordomo, lo que la Escritura llama el don inefable de Dios, que es Cristo Jesús. Pero ya anteriormente Dios había dado muchos dones a su pueblo. El ministerio y liderazgo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el ministerio de Noé, el ministerio de David, el ministerio de cualquiera de los profetas. El Señor Jesús, en el cumplimiento del tiempo, vino para salvar a su pueblo, que ahora, además, iba a estar incluido por los gentiles. Y como Dios no solamente actúa en el momento, sino que sobre todo su visión es en el futuro, para que sus planes sean cumplidos a perfección, Dios no simplemente decidió llamar a un rebaño que era ajeno. Dios decidió preparar el llamado para pastores que atenderían a ese rebaño. Por eso, una vez que el Señor Jesús muere, resucita, el Espíritu Santo viene, baja del cielo, capacita a los creyentes, se empieza a formar un cuerpo pastoral dentro de la iglesia. Bueno, por eso precisamente Pablo nos habla aquí de que Dios constituyó a hombres para edificar su iglesia, para bendecir su iglesia. Si os dais cuenta, en ese último versículo que hemos leído, se nos habla de pastores y maestros. Y en el primero que hemos leído, que es el que define el tema de la meditación, se nos habla de obispos. Yo, cuando fui convertido, oí hablar de un hermano llamado el obispo Juan. Y yo me dije, ¿cómo se le puede llamar hermano a un obispo? Los obispos son de los obispos. Los obispos son de gente idólatra que prohíbe el matrimonio, que le reza a las estatuas, que pretenden tener autoridad para perdonar los pecados y tal. Pero es que yo era recién convertido y no sabía. Habrán oído la palabra obispo. La palabra obispo, episcopo, significa supervisor. Y es exactamente lo mismo que anciano, que significa pastor. Presbítero, obispo, anciano, son diferentes que las palabras que están hablando de un mismo ministerio. Pastor. Si yo te digo a ti que he estado tomando un café con el obispo Félix, aunque te suene lo de obispo, ya sabes con quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando y con quién tomo el café? El pastor es un obispo, es un supervisor de cómo va la iglesia. Y es alguien que precisamente porque supervisa se preocupa de cómo va tú en el Señor. Y está buscando que tú crezcas en el conocimiento y en la gracia. ¿Qué es un pastor, hermanito? Un pastor es un hombre llamado por Dios, avalado por Dios y reconocido por la iglesia. Esa sería la definición de un pastor. Un pastor es sencillamente un hombre que ha sido llamado por Dios para ese ministerio específico, que por tanto está respaldado por Dios para ese ministerio específico, y que la iglesia lo que hace es confesar
que efectivamente Dios le ha dado ese ministerio porque lo está viendo en su fruto, en su trabajo, en sus funciones, en su comunión con el Señor. Un pastor no es otra cosa más que eso. Sencillamente un hombre llamado por Dios, respaldado por Él y reconocido por Él. Evidentemente, sale de cajón que hay un requisito sine qua non, ineludible, para que alguien pueda llegar a ser el pastor. ¿Sabes cuál es? La conversión. Hay iglesias tan liberales, tan modernas, tan al día, que no se preocupan de si el candidato al ministerio en el seminario ha sido convertido realmente al Señor Jesús, o solamente está convertido, o sencillamente ni siquiera está convencido, solamente está interesado en un trabajito que supuestamente para él es cómodo y bien remunerado. La verdad es que exactamente todo lo contrario. Bien cómodo, porque implica ahora, porque conlleva sufrimiento, porque además exige el preocuparte por uno, por otro, por las situaciones de la iglesia, por los problemas de él, por todo. Y encima no está parado. Yo recuerdo que hace muchos años a mí me llegó un hermano colombiano, el pastor Farid, y me dijo: hermano, traigo el mensaje del presidente de la Comisión de Ministerios de la Convención Bautista del Sur. Y le dije: vale, ¿qué? Queremos que se quede usted al frente de la iglesia y queremos que nos diga usted cuánto va a querer ganar. Lo que usted pida se lo vamos a dar. Y era verdad. Los bautistas tienen dinero. Tienen dinero. Si hubiera pedido 4.000 euros, me dan 4.000 euros. Si hubiera pedido 3.000, me dan 3.000. Si hubiera pedido 2.000, me dan 2.000. No pedí nada. Le dije que yo me sostenía con mi sueldo y que yo trabajaba para el Señor. Pero incluso aunque hubiera aceptado aquellos 4.000 euros, el trabajo de un pastor no está pagado ni con 4.000 euros. No sé si os habéis fijado en el pastor Félix. Cuando yo llegué aquí, hace no muchos años, el pastor Félix no tenía una gana. Ni una. Tenía el pelo como lo tiene el hermano Jesús, o como lo tiene su hijo Brian. Hoy está lleno de ganas. Cuando yo no asumía directamente las funciones de pastorado, no tenía una gana. Hoy tengo bastante. No está pagado. Algunos piensan que ser pastor es muy guay porque es un trabajo cómodo y bien remunerado. El ser pastor es ser un hombre con un llamamiento de Dios, con un respaldo de Dios y reconocido por la iglesia que ve y discierne espiritualmente. Hay iglesias que tienen una manera concreta de instaurar al pastor. O sea, llega un pastor y le hacen un culto de instauración. A partir de ese momento ese pastor ya es el pastor de la iglesia. Hay iglesias que cuando el muchacho del seminario o el hermano que se está formando dentro de la propia iglesia resulta que está ya cualificado, le hacen un culto especial llamado ordenación, la ordenación al ministerio pastoral. Y hay iglesias donde no se hace eso. Sencillamente se ora al Señor, el Señor muestra su voluntad y se nombra al hermano. Bueno, ¿cuáles son las tareas, hermanitos, de los pastores? Esto es importante porque a veces pedimos al pastor lo que no toca. Entonces, es bueno para que no pidamos al pastor lo que no toca y por tanto no nos lo dé y por tanto nos sentamos defraudados, saber qué podemos esperar del pastor y saber qué podemos exigir al pastor. Hermanos,
las funciones de los pastores básicamente son tres dentro de la iglesia. Primera, la dirección. La dirección. Segunda, la provisión. Y tercera, la protección. Básicamente, hermanitos, esas son las funciones de un pastor en una iglesia. La dirección, la provisión y la protección. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando de que es una labor práctica y espiritual. Aquí el hermano Félix está continuamente controlando y continuamente dirigiendo y alentando el tema del ministerio de alabanza, de la escuela dominical, de la preparación de las comidas, de la preparación del aniversario, de esta actividad, de aquella o de la otra. Está dirigiendo. Pero no solamente la función del pastor se limita a una dirección física de actividades. Sobre todo está dirigiendo la dirección de la iglesia. Está dirigiendo la visión de la iglesia. Está llevando a la iglesia hacia el objetivo que Dios le ha mandado. A través de su palabra, a través de la oración y a través de el Espíritu Santo. El pastor es, entre comillas, el conductor que está al volante del autobús. Los pasajeros somos tú y yo, y el destino final sabe perfectamente cuál es. El reino de los cielos. El reino de los cielos. El lugar donde tú quieres, donde Dios quiere que tú estés en la eternidad. Ese lugar donde leíamos antes que Dios se jugaría a nuestras manos. Ese lugar donde ya no habrá problema, ya no habrá historia, ya no habrá lucha, ya no habrá desencanto, ya no habrá pecado, ni en tu vida ni en la mía. Hasta ahora lo hay, aun cuando sea perdonado completamente por la sangre de Jesús. Pero en aquel momento dejará de haber. Pues bien, el pastor, hermanito, dirige, y precisamente al dirigir, el pastor acompaña. Una de las cosas que tú puedes y debes esperar de tu pastor es que él, porque está dirigiendo a la iglesia, la imagen del pastor y el rebaño, el pastor está allí y va marcando el camino para llegar al lugar a donde se tiene que ir, el camino para llegar al lugar donde se tiene que alimentar, el camino para llegar al lugar donde tiene que descansar, porque allí hay sombra. El pastor va continuamente. El pastor puede y debe acompañarse en todas y cada una de las situaciones que vive. La función del pastor es hacerte ver que además de la compañía del Dios tres veces santo e invisible en tu corazón, viene la compañía visible, palpable, de un hombre que está dispuesto a ayudarte, a aconsejarte, a interceder por ti. Amén. Cumpliendo la voluntad de Dios. La dirección incluye también el acompañamiento. Pero no solamente el pastor está puesto para dirigir, el pastor está puesto para proveer. Al final, al fin y a la postre, el que provee siempre es el Señor. Pero el Señor usa al pastor. El pastor coge su rebaño y lo lleva allí donde hay buen pasto. El pasto lo ha provisto el Señor. Pero la dirección de llegar a ese pasto la lleva el pastor. Es responsabilidad del pastor alimentar a la iglesia y es responsabilidad del pastor
evitar las plantas de demonio. El pastor está siendo movido por el Señor para traerte a ti el alimento que tú estás necesitando a través de tu necesidad. Más de una vez yo me he sorprendido cuando he llegado a la iglesia y he escuchado al pastor y me he creído que estaba predicando para mí, pero era mentira. Solo era una sensación mía. No estaba predicando para mí. Porque un pastor no hace el mensaje para el hermano fulano, el hermano veterano o el hermano sotano. Estaba predicando lo que Dios me había dado y no era una casualidad. El pastor está puesto para alimentarte conforme a la situación que tú vives ahora y para alimentarte conforme a la enseñanza sana de la doctrina del Evangelio, que es la que edificará tu vida, te hará crecer, te hará dar fruto, te guardará del mal y glorificará a Dios y edificará a la iglesia. Nosotros estamos continuamente con nuestros niños, procurando que coman, procurando que se alimenten, procurando que el alimento esté en buenas condiciones, que sea equilibrado, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. ¿Para qué? Para hacer de ellos hombres y mujeres sanos. Amén. Y el pastor está siendo utilizado por Dios para tu crecimiento, para mi crecimiento en el Señor. Pero no es sencillamente que Dios esté utilizando al pastor para la dirección y también para el crecimiento. Puedes esperar y debes esperar del pastor protección. Protección en cualquier ambiente. Protección en cualquier situación. Desde el plano espiritual al plano físico, cualquier situación familiar, laboral, lo que sea. El pastor está para protegerte. Es cierto que las enseñanzas falsas son las más peligrosas, porque al final no solo te hacen daño en una parcela de tu vida, como puede ser si tienes problemas en el trabajo, se limitan al trabajo, no. Las enseñanzas falsas al final van a estropear la vida de muchos porque hacen que se descarrile. Hay muchas sectas. Ahí tienes a los espíritus, a los mormones, a los solo Jesús. O ahí tienes la enseñanza falsa del catolicismo. Que lo peor no es que te digan que tienes que ir al cura y confesarte. Lo peor no es que te digan que te tienes que arrodillar ante una estatua y pedirle a la estatua. Lo peor es que te están diciendo que tienes que salvarte por ti mismo. Y eso es una imposibilidad y una herejía. Toda la salvación es por pura gracia. El pastor dirige, el pastor provee y el pastor protege. Si hablas con gente, si conoces a un grupito que parece muy educado, patatín, patatán, pero que parece que tienen ideas raras, consulta con tu pastor. Si cae en tus manos un libro que está, consulta con tu pastor. Si no tienes clara una enseñanza acerca de la escritura, tal vez porque sea difícil de entender, hay gente a la que le cuesta entender, por ejemplo, la Trinidad, consulta con tu pastor. El pastor es el que está puesto por el Señor para protegerse del error, de las artimañas del maligno, de todo aquello que puede dañar tu vida o interrumpir o estropear los planes de Dios para ti. Pero ahora te voy a decir una cosita. Hay cosas que tú puedes esperar del pastor. Y hay cosas que no puedes esperar del pastor, que no debes esperar del pastor. Y que si no lo sabes, te van a hacer daño. No sé si, yo creo que la mayoría hemos vivido ya en varias iglesias por razones de traslado, por razones de viaje, por razones que sea.
Yo ya he vivido en bastantes iglesias. Y he visto, porque me lo han dicho, a muchos hermanitos que estaban confundiendo el bautismo con la realidad y por eso criticando a su pastor. Yo recuerdo el caso de un hermano que había estado mucho tiempo en una iglesia, tenía una muy buena relación con el pastor de la iglesia, pero un día, por H o por B, más bien porque no estaba de acuerdo con algo que se había hecho, cogió y desapareció. Eso es algo que uno nunca debe de hacer. Cuidado con moverte del viento donde Dios te plantó. Cuidado con sacarte del lugar donde Dios te puso para bendecir y para ser bendecido. ¿Por qué? Porque uno anda, se mueve, entra o se va cuando Dios quiere y no cuando tú o yo lo decidimos. Y cuando Dios te mete en una iglesia y te hace estar en una iglesia, te está haciendo estar allí para ser bendecido, pero te está haciendo estar aquí para ser bendecido. Y cuando tú te vas sin el permiso de Dios, no en el tiempo de Dios, entonces tú estás restando bendición a la vida. Y estás dejando de cumplir la voluntad de Dios. La cosa es que, como eso no está bien, hay hermanitos que cogen y se van a una iglesia y luego dicen para justificarse, ¿ves? Yo tenía razón cuando me fui de la iglesia. Llevo un año fuera de la iglesia, medio año fuera de la iglesia, 5 meses fuera de la iglesia. El pastor Félix no me ha llamado, el hermano Juan Carlos tampoco, el hermano Miguel Ángel menos y el hermano Mario, bueno, ni tengo el teléfono. ¿Ven? En esa gente, en esa iglesia los pastores no aman a los hermanos. Se van y desaparecen y bueno, pues les da lo mismo. No es eso. Cuando uno se va de una iglesia y desaparece y ve que los meses pasan y el pastor no te llama, ¿sabe por qué es? Porque el pastor es un hombre centrado que está haciendo las cosas bien. Cuando tú y yo nos congregamos en una iglesia, nos estamos sometiendo a la autoridad y nos estamos sometiendo al ministerio pastoral del hombre que Dios ha puesto ahí. Se llame Félix, se llame Pepe o se llame Manolo. Mientras estamos en esa iglesia y bajo ese ministerio, ese hombre tiene el deber y la obligación de acompañarte, de aconsejarte, de dirigirte, de proveerte y de guardarte. Ahora bien, cuando tú te vas de la iglesia voluntariamente, el pastor se preocupará por ti, orará por ti, pero no se va a inmiscuir en una decisión una vez tomada. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas de la iglesia, te plantas en otra y automáticamente te estás poniendo bajo la cobertura espiritual de otro pastor y de otro ministerio. Y el pastor que es responsable no se mete en campo ajeno. No trabaja en campo ajeno. Sencillamente respeta el ministerio de otro pastor y de otro hermano para que haya armonía entre los pastores y convivencia entre la gente. Pero el hermanito a veces llegará a decir, no, es que el pastor aquel no me quería porque no me llamó. No, perdona. No te llamó, no porque no te quería. No te llamó porque ama a la iglesia o porque así lo llama a esa iglesia. Y no quiere que haya conflicto. El pastor está para servirte en tanto en cuanto tú te congregas en la iglesia donde sí. Una vez que tú sales de allí, ese pastor, por respeto al otro pastor, al nuevo pastor de la iglesia donde te vas a congregar, va a respetar la distancia. Y solo te va a hablar en un momento muy puntual y por una situación muy delicada que haya podido ocurrir. Hay cosas que puedes esperar de tu pastor y hay cosas que no puedes esperar de tu pastor. ¿Por qué? Porque si tu pastor tiene 2 dedos de frente, no va a hacer. Pero ahora vamos a ver otra cosita, hermanito.
Eso es todo lo que tiene con relación a nosotros y alguna cosa más el tema del pastorado. Hay que saber cómo relacionarse con el pastor. El pastor no es más que tú. Y en ocasiones tampoco sabe más que tú. Porque depende del tema. El pastor no es un hombre enciclopédico, puede conocer la teología. Pero resulta que sobre otro tema tú le puedes dar atención. Lo que sí tiene es un ministerio diferente al tuyo o al de cualquier otro hermano, pero no es más. El ojo no es más que el corazón, aunque su trabajo sea diferente. Son complementarios. Hay tres tipos de pastores en cuanto a la situación normalmente en la vida de la iglesia. Sí, sabemos que habrá algunos que tienen más formación, otros que tienen menos formación, habrá algunos que son más cerrados, otros que son más abiertos, unos más simpáticos, otros a lo mejor son un tanto coléricos y gente con carácter. Ahí puede haber de todo lo que se quiera. Pero en cuanto a la situación en el ministerio, hay tres clases de pastores. Y te voy a decir cuáles son. Uno, los pastores que un día estuvieron en el ministerio, sirvieron en la iglesia y por alguna razón hoy día no están ejerciendo. Dos, los pastores que hoy día están en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia y sirviendo al pueblo dentro de sus limitaciones. Hay iglesias donde el pastor pues se puede dedicar completamente todo el día a el evangelio y la obra. De hecho, yo conocí a dos a los que yo les pagaba el sueldo. Porque el presbiterio de Extremadura, de la iglesia reformada, estaba muy bien organizado y había un sueldo para los pastores. 140.000 pesetas de la época. Eran más o menos 900 euros de hoy, pero yo me estoy hablando de hace 30 años. Y hace 30 años, 140, 150.000 pesetas estaba muy bien. Porque además resulta que no solamente tenían el sueldo, tenían también la casa. Y no solamente tenían la casa, tenían el coche. Y no solamente tenían el coche, sino que además se les pagaba la gasolina cuando se trataba de viajes específicos para la obra. De manera que también están esos pastores, unos remunerados, otros, como el caso del hermano Félix, como el caso del hermano Juan Carlos, pastores sin remuneración, que todo lo hacen por amor al Señor y la obra. Amén. Y luego están también otros pastores, los pastores iniciantes, los pastores que aún no han salido, los pastores a los que todavía nadie llama pastores porque muchas veces ni siquiera ellos saben que van a llegar a serlo. Tres situaciones pastorales. Una, la de los que se apartaron, pararon su ministerio. Dos, la de aquellos que están en el ministerio trabajando y laborando en la obra, bien remunerados o bien sin remunerar. Tres, las que son pastores de potencia. Y digo en potencia porque tú y yo no conocemos el futuro, pero Dios sí. Y Dios puede llamarlo. Precisamente por eso este mensaje, que es para pastores, cómo nos relacionamos con los pastores, lleva algo más. ¿Has pensado alguna vez que mañana puedes llegar a ser un pastor? Algunos pueden pensar, nunca se me ocurrió, a mí tampoco. Yo no quería ser pastor, yo quería ser evangelista. Hablo de evangelista de contexto. ¿Por qué?
porque yo había tenido la bendición de tener muy grandes y buenos pastores, pastores excelentes, pastores tremendos. El hermano Samuel Pimentel era una lumbrera, pero una lumbrera. Y yo aprendí de él teología a tope, fue el hombre de mi corazón. El hermano Samuel Arnoso era un hombre práctico, era un hombre que predicaba aquí y cuando se bajaba, predicaba con una llave inglesa, arreglando el coche, arreglando el cuarto del baño de la hermana fulana, mandando a su mujer a que pasara un mes en casa de la hermana Beltranita, que estaba hospitalizada y no se podía levantar, pero era anciana y no tenía nadie, y patatín y patatán. Odiseo. Un hombre que de ser un sencillo pastor de una pequeña iglesia en un pequeño pueblo de Extremadura, don Benito, llegó a ser presidente de la Iglesia Presbiteriana de Paz. Entonces yo veía eso y yo decía, yo no estoy a la altura ni de broma. Estos hombres son gigantes. Estos están a la altura de ese ministerio, de ese llamado. Yo no. Por eso, muchas veces resulta que aquel a quien Dios llama es aquel que nunca lo pensó. El Dios pensó. Nunca pensó llegar al ministerio, pero Dios pensó en él. Podemos decir algunas cositas, hermanos, sobre los pastores, sobre estas tres situaciones pastorales. La primera, los pastores desactivados. Aquellos que pararon su ministerio. Aquellos que pararon su ministerio, sabéis, a veces cometemos el error de descansar. Cuando yo era joven, pues yo recuerdo que salí de la iglesia de Mérida y me puse a abrir una obra en la iglesia bautista. Pero el pastor que yo conocí en la iglesia bautista con el que íbamos a abrir la obra era nuevo. Y era nuevo porque el pastor anterior había desaparecido. Y bueno, a veces pensamos que los pastores que dejan el ministerio lo dejan siempre por lo mismo, pero yo solo conocí un pastor. La mayoría de las razones por las que los pastores dejan el ministerio, ¿sabes?, tienen mucho que ver contigo y conmigo, o con sus familias. Muchos pastores dejan el ministerio porque no reciben el apoyo de la iglesia. Y no estoy hablando de apoyo económico, estoy hablando de apoyo emocional. Amén. Muchas veces los pastores se encuentran solos en medio de sus luchas personales, en medio de sus luchas familiares, en medio de sus luchas laborales y en medio de sus luchas eclesiales. Y no siempre reciben una palabra de apoyo, una muestra de cariño, una prueba de afecto y de solidaridad. Yo también lo he visto. No lo he sufrido, pero lo he visto. De manera que, aunque mucha gente mal pensada pueda pensar que los pastores dejan el ministerio porque metieron la pata y se ligaron con alguien, no. La mayor parte de los casos el problema está en la suma de problemas económicos, problemas con divisiones dentro de la iglesia, gente a la que no le cae bien el pastor y le hace la vida imposible. Si es que el pastor no te tiene que caer bien, el pastor lo que tiene que ser es un pastor correcto. Que enseña la verdad, que dirija a su pueblo, que proteja a su pueblo y que haga la voluntad de Dios y que te ame con hechos, porque el amor no se trata de simpatía y de sentimiento, no, el amor se trata de hechos. El pastor no tiene por qué caer de bien, sencillamente
tiene que ser un hombre al que tú reconoces y al que tú apoyas. Muchos pastores dejan el ministerio por la falta de apoyo de la iglesia. Y eso es pecado. En el que en un momento dado, consciente o inconscientemente, podemos entrar todos. Porque a veces comentarios que podemos hacer sobre el pastor desaniman. Y eso cuando no están embarrando su ministerio y su trabajo y lo hacen imposible humanamente hablando, porque le están poniendo en tela de juicio o inventando historias de tonterías. Te digo algo, esto ocurre en casi todas partes. Bien. Pero hay pastores desactivados también por otras razones. Y lo mismo que hay pastores que se pueden entender, hay otras que yo no entiendo. Yo no voy ahora a dar nombres. Pero yo conozco una familia pastoral que está activada, que no está predicando. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Creí, por lo cual hablé. Un pastor no puede dejar de hablar, no puede dejar de servir, no puede dejar de ministrar. Y hay veces que con estas nuevas modas, que en realidad son en unos casos falsas enseñanzas y en otros casos auténticos disparates de niños que no entienden, y no estoy hablando de ese pastor, estoy hablando de quien aconseja a ese pastor. Resulta que le dicen al pastor que no predique. Y resulta que se lo dice a alguien que supuestamente es una profeta. Bueno, pues para ser profeta está precisamente diciendo lo que al diablo le encantaría decir a todos y cada uno de los pastores de la iglesia. No predique. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que los pastores estén fuera del ministerio. Dios quiere que los pastores, que por una razón o por otra salieron del ministerio, lo retomen, lo recuperen, porque Dios está instando a la iglesia a pedir obreros para la mies. Que por muchos obreros que haya, va a haber siempre pocos. Poquísimos. De manera que el pastor no puede callarse. Y menos a instancias de alguien que dice que tiene profecía, pero que está contradiciendo lo que dice la Escritura. Bueno, hermanitos, vamos a hablar ahora un poco de los que están en ejercicio. Los que están en ejercicio, hermanitos, necesitan tu apoyo. Tu apoyo muy especialmente en oración. Lo bueno de esta iglesia es que yo muchas veces escucho que se ore por este pastor, que se ore por el otro, que se ore por el de más allá. También se ora en el propio culto y estoy seguro de que se está orando en los devocionales personales y familiares más verdaderos. Eso es una tremenda bendición. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor está al frente de una misión que le supera. Porque el pastor es el administrador del consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Es el que tiene que llevar el conocimiento de la Escritura, la realidad del Evangelio, las implicaciones del Evangelio, tanto en bendición delante de Dios como en exigencias para cada uno de nosotros a la hora de vivir en comunión con el Señor. Es tal el trabajo del pastor que necesita nuestro apoyo en oración porque somos limitados. Es el pastor que tiene que atender a su casa, a su mujer, a sus hijos, que además tiene que atender a la iglesia, aquí, que además tiene que preparar los cultos, que además tiene que salir
salga mañana de lunes a sábado o de lunes a viernes a buscarse las habichuelas. Ese hombre está sobrecargado. Ese hombre necesita el poder de Dios. Ese hombre necesita que el Espíritu de Dios continuamente lo fortalezca. Que el Espíritu de Dios continuamente le dé visión y le dé inteligencia para saber cómo tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Ese hombre lleva la mejor vida en la iglesia, pero no es la vida más cómoda y no es la vida más fácil. Y precisamente por eso el pastor necesita de tu oración. Amén. Y necesita de tu apoyo emocional. Porque es un pastor, pero no es un superhombre. No es un superhombre. Pero te voy a decir más. En cualquier iglesia, el pastor no es el único que paga el precio del ministerio con el que tú y yo somos bendecidos. Cuando tenemos un problema, tenemos a alguien a quien ir. Cuando necesitamos descargarnos del Señor, tenemos una alabanza que nos va a llevar. Cuando necesitamos dirección, la palabra de Dios va a ser proclamada. ¿Sabes? No es el pastor el único que lleva la carga y el precio del ministerio del que todos nos beneficiamos. Hay alguien que también paga el precio. Y estoy hablando de la esposa del pastor. La esposa del pastor es la mujer que tiene que renunciar a tener a su marido en los momentos en los que pueden darse un rato de disfrute, de charla, de un café, de un paseo y de tantas otras historias, porque el pastor tiene que preparar el sermón o tiene que preparar el estudio bíblico o tiene que preparar las actividades del culto del aniversario o tiene que llamar al hermano fulano, a la hermana Vetrana y al hermano tal, que el pastor lo hace con todo el amor, porque Dios le ha dado amor por las almas y carga por las almas. Pero como no es por sí presente, en el momento en que está dando su atención a un tema, está descargando la atención de otro. Por eso su mujer es la que muchas veces paga el precio del ministerio pastoral. Pero te voy a decir más. No solamente es la que paga el precio del ministerio pastoral, es la que sufre el precio del ministerio pastoral. Porque es la que ve de manera personal y directa cómo el ministerio desgasta, cómo el ministerio hace sufrir, cómo el ministerio hace llorar a veces al pastor. Por eso, el pastor necesita ser reconocido. Félix necesita ser reconocido. Juan Carlos debe ser reconocido. Mario debe ser reconocido. Miguel Ángel, cuando está al frente, debe ser reconocido. Pero sus mujeres deben ser estimadas y reconocidas también. Porque suele decirse que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de un gran ministerio hay una gran hermana. Y detrás de un ministerio que funciona hay una hermana que apoya y da resultados, bendiciendo e impulsando a ese hombre de Dios. Tenemos que reconocer a nuestros pastores y tenemos que reconocer y valorar a las esposas de estos pastores, porque eso es amor y agradecimiento real. Pero hay más, hermanitos. No solamente están aquellos que dejaron el ministerio y aquellos que ejercen en el ministerio, están también aquellos que serán llamados al ministerio. La iglesia
ha vivido durante más, bueno, 2000 años, con la certeza de que el Señor vendrá y con la esperanza y la ilusión cada generación de que sería en su época, de que sería en su momento. Y algunos han pensado, bueno, llegará el momento en que no va a hacer falta pastores. Sí, llegará el momento en que no hará falta pastores. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y además, el gran pastor y obispo de nuestra familia. Pero hasta entonces, hasta que el Señor venga, que no sabemos cuándo, es evidente que va a necesitar la iglesia pastores. Porque los que están se hacen bien pequeños. El día de mañana no podrán servir. Y pasado mañana, hablando en términos de tiempo largo, no estarán ya con el Señor. De manera que por eso intencionadamente yo había leído ese versículo pequeñito. Palabra fiel. Es una frase de Pablo para advertir cuando viene algo gordo, importante y crucial. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Puede que nunca pensara que Dios te llame al pastorado, pero que por seguro que igual que la lotería, aunque toca a muy poca gente, a algunos toca. Y el Señor, aunque no llama a todos al pastorado, a algunos llama. Y cuando el Señor llama al pastorado, te voy a decir algo. Hay unas cuantas actitudes como consecuencia. Están aquellos que se resisten. Aquellos que se resisten. Y algunos lo hacen resistiéndose honestamente. Os he contado antes que yo no me veía nada, ni de broma. A través de la iglesia, a través de las circunstancias de tu vida, Dios puede llamarte al pastorado y tú resistirte porque crees que no estás capacitado. Y voy a decirte algo. El apóstol Félix, el hermano Félix tampoco. Juan Carlos tampoco, yo tampoco, nadie tampoco. Nadie está capacitado para administrar el consejo y la palabra de Dios. Pero ese no va a ser el problema. Ten en cuenta, si Dios te llama, Dios te capacitará. Si Dios te llama, Dios te dará su conocimiento. Si Dios te llama, Dios te dará su respaldo. Pero si Dios te llama a un trabajo, a una misión, no seas como Jonás. Jonás fue enviado a Nínive, pero cogió y se vino en dirección de Tiro. Luego pasó por el sur y siguió hasta Cádiz, pero se vino en dirección de Tiro, en la dirección contraria. ¿Sabe lo que lo ocurrió, verdad? Se desató una tormenta, lo tiraron al mar, se lo tragó una ballena y hubiera muerto allí si no hubiera sido por la misericordia de Dios. Si un día Dios te llama a través de la iglesia, de los pastores, de las circunstancias, no digas que no, porque no tienes capacidad, porque no estás cualificado. Dios te dará cualificación. Pero lo mismo que te digo, que hay quienes dicen que no, por motivos equivocados, hay quienes dicen que sí al ministerio, por motivos equivocados. Y cuando Dios te llame, cuidado con los motivos, porque los motivos son la base para que todo salga bien o salga mal. Hay gente que busca
el pastorado y no tienes que llamarle. Más bien tienes que frenarle, porque si no se meten aquí en el púlpito y no se quedan aquí, se suben aquí. ¿Sabes por qué? Porque el púlpito es un lugar donde la gente, mira, cuando yo estoy ahí, estoy mirando aquí al púlpito, al hermano que ministra, al pastor que predica. Pero hay algunos que no entienden que esos dos lo que están haciendo es sirviendo. Hay algunos que piensan que cuando él se ponga aquí no va a ser para eso, va a ser para sí. Esa no es una motivación para ser pastor de una iglesia. Eso de estar siendo el centro de atención y de alimentar el ego no es una motivación para ser pastor de una iglesia. Y hay gente que se mete por eso. Hay otra motivación también equivocada a la hora de ser pastor, ¿sabes cuál es? Esa se ve mucho en la secta, especialmente en los testigos de Jehová. Y es el poder. Hay gente que, como en su empresa no pasan de ser el botones, o el portero, o el peón, que son oficios muy dignos cuando se realizan bien, y con un corazón agradecido al Señor por el trabajo que te ha dado, no se conforma con ser el botón y el portero. Hay gente que lo que quieren es mandar. No obedecer, ser obedecido, tener poder, tener influencia sobre gente, sobre familias, sobre personas. ¿Sabéis por qué toda mujer testigo de Jehová sueña con que su marido sea un anciano? ¿Por qué va a ser la mujer que se mantenga de todos los sitios? Porque va a ser la mujer de un mujer. Su marido va a ser un anciano. ¿Por qué ella va a ser una mujer temida? Porque la mujer del anciano y el anciano es temido. A un testigo de Jehová le dicen que va a ir el anciano a verle, y no es como el evangélico que se alegra porque su pastor viene a verle y van a echar un ratito y van a tener comunión, van a echar un café, una buena conversación y un buen tiempo de oración. No, se ponen a temblar porque vienen con poder esos hombres y los respetan. Y algunos piensan que ser pastor es tener poder. Y hay otros que, como decía antes, en una iglesia como la nuestra no. Pero en la iglesia anglicana o en la iglesia luterana, pues sí, porque los sueldos son buenos. Los sueldos son buenos. Pero tampoco es esa la motivación. Uno no puede ser pastor para vivir del Señor, sino para vivir para el Señor. Y finalmente, hermanitos, quiero contaros una pequeña historia de un joven. Esto es una anécdota, pero está basada en hechos reales, y nos habla acerca de la actitud del joven que un día fue el Señor llamar a Hubo un chaval que quería ir a las misiones. Ese chaval que quería ir a las misiones fue a el comité de misiones de una iglesia. Y le dijeron, sí señor, vale. ¿Tiene usted los estudios? Sí. ¿Usted quiere ir de misionero? Sí. Muy bien. Preséntese mañana a las 6 en casa del hermano fulano. ¿De la tarde? No, de la mañana. A las 6 de la mañana el chavalito joven estaba en la puerta del pastor fulano, que era una lumbrera. Dieron las 6 y allí no había nadie. Dieron las 7 y allí tampoco. Dieron las 8 y allí tampoco. Dieron las 9 y allí no había nadie en la puerta. A las 9 abrió el mayordomo del hermano fulano, que le dijo, sí señor, pásate por favor, espere usted. Dieron las 10 y allí no bajaba nadie. Dieron las 11 y dieron las 12 y el hermano fulano no aparecía. Tú y yo pensaríamos, ¿y quién va a responder? ¿Qué falta de educación y de respeto? ¿Cómo trató al candidato? Pues si pensamos eso nos equivocamos. El candidato a las 6 estaba normal.
a las 8 estaba mosqueado, a las 10 estaba que hervía, a las 12 estaba que se subía por las paredes. Y de repente aparece el buen hombre y le dice, así que usted quiere ir a las misiones y trabajar en la obra. Y el hombre le dijo, sí, pero estaba hirviendo. El anciano le dijo, bien, le voy a hacer un pequeño examen, nada, la cosa muy simple, no se preocupe. A ver, deletree usted B. El joven se metió al final. B. 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 No, la palabra B. B, escrito. Pronunciado B, ¿no? Pues escrito la B solo. El pobre hombre estaba alucinado y le dijo el pastor, comprendo que es difícil. Un poquito, pero no se preocupe, usted puede, yo sé que usted puede. Después de eso, pasó a las sílabas. Y después de eso le pidió al candidato que pronunciara la palabra gato. Gato. Cuando el hombre hizo eso con aquel muchacho aspirante al seminario, o sea, al ministerio, el muchacho estaba ya que se lo proponía a Dios. No lo había hecho porque es creyente, porque ama a su prójimo y ama al Señor. Le contestó y le dijo la palabra gato. Y cuando dijo la palabra gato, aquel hombre mayor le dijo, está usted plenamente capacitado. Y el joven se quedó y dijo, ¿cómo dice usted? Estoy plenamente, pero sí, usted no ha hecho ningún examen. Y yo no le he hecho ningún examen. Mire, primero, he probado su paciencia. ¿Sabes? Su capacidad de aguante. Le he hecho aparecer aquí a las 6 de la mañana. Y usted ha estado dispuesto a pagar el precio y ha venido a las 6 de la mañana y además ha estado aguantando aunque yo no le abría. Segundo, he probado su seriedad. Yo le estaba a usted preguntando cosas que no tienen sentido, pero usted no ha perdido los papeles. Usted no ha perdido los papeles. Tercero, yo le he tratado a usted como si usted fuera un niño y como si me estuviera burlando de usted. Y usted no ha perdido la humildad. Solo necesita el joven 3 cosas para honrar al ministerio, para triunfar en el ministerio, porque todo lo demás lo dará Dios, y se llaman seriedad, paciencia y humildad. Seriedad en el compromiso que adquiere con el Señor, paciencia para alcanzar tu preparación, para alcanzar todos los objetivos que te pongas delante de ti, y humildad para no creer que eres tú, sino creer la realidad, y es que es el Señor en ti y a través de ti. El Señor lo bendiga.